Buenas noches compañeras, yo soy Ernesto, ella es Yo Mónica. soy Mónica. Les vamos a hablar sobre el tema de poetas en tiempos difíciles. En este caso escogimos a Eric Aguirre Aragón. Él es un poeta nicaragüense que tiene a su haber 3 poemarios y es laureado a nivel latinoamericano por el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío en el 2009 y por su calidad, originalidad y excelente uso del lenguaje poético. También ha incursionado en la novela, una que se llama Un sol sobre Managua y la otra Sangre de Hermanos. Es un autor también de ensayos y de prosa crítica y bueno, actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica debido a la situación crítica en Nicaragua y por su actitud disidente. El poema que escogimos, bueno, es una muestra de esa actitud, ¿verdad? Eh, Se llama Deserción. Está contenida dentro del poemario Conversación con las Conversación con la... sombras. Como pueden ver, este es el poema para que lo vayan leyendo ahí. A continuación, mi compañera les va a leer el poema completo. Deserción. Nunca estuve ahí, donde siempre me quisieron, aunque corrí junto a ellos y cubrí sus espaldas mientras huían del fuego, aunque muchas veces fui salvado por el espíritu alerta de tantos buenos compañeros, o por el pecho generoso de un robusto camarada interponiéndose entre el mío y la bala que venía a herirme. Aunque sudé con ellos, sufrí con ellos, reí con ellos, aunque nuestras lágrimas abrieron surcos y se unieron al torrente salado, incontenible de los amigos muertos. Aunque todos ellos me llamaran por mi nombre, repitiéndolo y repitiéndolo, diciendo, sé valiente, sabemos que nunca le has temido, que siempre la has retado, que la has tenido cerca, que la has dejado huir ruborizada, avergonzada de nosotros, de nuestras viejas cruces de madera roídas por el tiempo, de nuestros cuerpos descompuestos, agujereados, decapitados, maniatados por la espalda a la orilla de los caminos, o en nuestras fosas comunes o nuestras tumbas clandestinas, aunque tanto me tentara volver a oír sus risas, sus canciones, sus cuentos de borrachos en las horas del descanso. Jamás les hice caso. Me acerqué, porque siempre estuve bien seguro de que nunca estuve ahí donde siempre me quisieron que muriera. Bueno, este poema consta de 5 unidades temáticas, las cuales son ausencia, presencia, camaradería en la batalla, lamentación de la pérdida, relacionada con un mar de lágrimas, los fantasmas y la ausencia del arrepentimiento. Para la primera unidad temática, ausencia y presencia, eh, la dividimos desde que dice nunca estuve ahí donde siempre me quisieron, aunque corrí junto a ellos y cubrí sus espaldas. La primera unidad temática comienza en el primer verso, nunca estuve ahí donde siempre me quisieron, aunque corrí junto a ellos y cubrí sus espaldas mientras huían del fuego. Hasta ahí. La segunda unidad temática, camaradería en la batalla, después de mientras huían del fuego, iniciaría aunque muchas veces fui salvado por el espíritu alerta de tantos buenos compañeros o por el pecho generoso de un robusto camarada interponiéndose entre el mío y la bala que venía a herirme, aunque sudé con ellos, sufrí con ellos, reí con ellos. Y ahí terminaría. La tercera unidad temática sería lamentación de la pérdida y hay una presencia de una metáfora. Dice, aunque nuestras lágrimas abrieron surcos y se unieron al torrente salado e incontenible de los amigos muertos. Más adelante vamos a detallar esa metáfora. Luego sería UT4, fantasmas, que comienza posteriormente a de los amigos muertos, aunque todos ellos me llamaran por mi nombre, repitiéndolo, diciéndolo sé valiente. Ahí terminaría hasta o nuestras tumbas clandestinas. Y por último, aunque tanto me tentara volver a oír sus risas, sus canciones, y culmina pues con el último verso donde siempre quisieron que muriera. Bueno, en la primera unidad vemos que hay un yo lírico que dice nunca estuve ahí donde siempre me quisieron. Y luego hay una serie de una cierta narración, digamos con un tono narrativo, aunque corrí junto a ellos y cubrí sus espaldas mientras subían del fuego, lo que
podría darnos una idea más como de presencia de sus compañeros y de él en la batalla. Y posteriormente sería la unidad 2, camaradería en la batalla, pues ya es más claramente ese sentimiento de apoyo durante la lucha, eh, con siempre ese tono narrativo, eh, y de camaradería, por el pecho generoso, con un robusto camarada, interponiéndose entre el mío y la bala que venía a herirme. Y este compartir de experiencias, aunque sudé con ellos, sufrí con ellos, reí con ellos. Y luego está la lamentación a la pérdida de sus camaradas, de sus amigos. En la unidad temática 3 dice: aunque nuestras lágrimas se vieron surcos y se unieron al torrente salado incontenible de los amigos muertos. Y lo que claramente hay una metáfora que asimila la imagen del río con el llanto, el mar con las lágrimas, y una hipérbole que en la palabra incontenible del se refiere más que todo a ese lamento por la pérdida de sus amigos. Y por último sería esta presencia de fantasmas, diríamos, aunque después explicaríamos más que otro aspecto sobre el yo lírico, que básicamente es ese desdoblamiento que se da del yo lírico y se manifiesta básicamente en esa tercera persona. Dice: me llamaran por mi nombre, repitiéndolo, diciendo: sé valiente. Y luego se funden en una primera persona plural: sabemos que nunca le has temido, que siempre la has tratado, que la has tenido cerca y la has dejado ruborizada, avergonzada de nosotros, de nuestras viejas cruces de madera ruidas, etc. Con respecto a la ideología inscrita, bueno, está ligado a la izquierda nicaragüense y asimismo denuncia las muertes y desapariciones durante el enfrentamiento entre el gobierno oficialista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con respecto al lenguaje empleado, es un lenguaje claro, directo y narrativo, es decir, y en ciertos aspectos dialógico. La estructura de este poema, como pueden verla también en el fragmento que les bueno, en el poema que les compartimos, es de estructura compositiva lineal, y la estructura climática es ascendente por las mismas construcciones que mencionó la compañera cuando lo leyó hace Sobre un todo momento. con la repetición de elementos similares, sobre todo en la unidad La unidad temática 4, 4, sí, que es como la más larga de este poema. sí, y es un ritmo bastante rápido, acelerado, donde hay esa repetición de elementos sustantivos, por ejemplo, y más bien, perdón, adjetivos, pero con un tono bastante acelerado, un ritmo, perdón, acelerado. Ahora bien, con respecto a las figuras pragmáticas, bueno, ya mi compañera les mencionó la metáfora del río llanto, mar lágrimas y la hipérbole del incontenible. Y la reiteración, bueno, la anáfora más bien, la anáfora de la repetición del aunque en la construcción indicativo-subjuntivo. Y en la enumeración también, nuevamente en la unidad temática 4, se puede ver, ya que es el clímax, hay una intensidad ascendente mediante la repetición de las palabras y elementos similares, como los cuerpos y los lugares del depósito. Y otra vez, volviendo a la unidad 4, ahí es donde se da ese desdoblamiento, porque primero hay una presencia de un hablante interno en relación con el lector, ¿verdad? Se trata del yo lírico, y luego hay un desdoblamiento, en tanto se introduce en la tercera persona, ellos, en una situación del hablante externo, cuya función ya sería más referencial, y su actitud de más enunciativa. Y en conclusión, desde ambas actitudes terminan formando un nosotros, dándole un carácter multiperspectivo al poema.
es decir, un yo colectivo, ¿verdad? Con relación a las heridas o fantasmas de la guerra y la memoria de las luchas civiles centroamericanas, específicamente el caso de Nicaragua. Y vemos que hay como un cierto paralelismo entre, por ejemplo, la unidad temática 1 y la unidad temática 5, donde dice, nunca estuve ahí, donde siempre me quisieron, aunque corrí junto a ellos, ¿verdad? Y luego está la última que dice, aunque tanto me tentara volver a ver sus risas, sus canciones, sus cuentos de borracho en las horas del descanso, jamás les hice caso, me negué porque siempre estuve bien seguro de que nunca estuve ahí, donde siempre quisieron que muriera. Entonces hay una idea ahí como de, bueno, ellos estuvieron ahí conmigo siempre, pero murieron y yo estuve siempre ahí. Entre la unidad temática 5 y la unidad temática 4, cuando dijimos que eran fantasmas, y esta idea de, bueno, el título del poema, deserción, es esa idea de deserción no del yo lírico, sino de esos, Ni del ejército ni en del sí. ejército en sí, sino de esa deserción de aquellos que lucharon junto a él, pero que en la batalla murieron. Es decir, la deserción de aquellos que estuvieron en este mundo y al final desertaron de él debido a la guerra. Y también el cuestionamiento interno, bueno, el lado de por qué ellos murieron y yo no. O tal vez la vida de ellos era más valiosa que la mía en ese caso. Sería más bien como un tipo de arrepentimiento, un dolor muy hondo por esa experiencia compartida y esas situaciones en las que la muerte estuvo acechando, ¿verdad? Porque lo asociamos más, podemos decir que esta parte en la unidad 4, cuando dice, sabemos que nunca le has temido, que siempre la has retado, que la has tenido cerca y la has dejado huir ruborizada, avergonzada de nosotros, de nuestras viejas cruces de madera roídas por el tiempo. Y ese avergonzada de nosotros es avergonzada por el hecho de que ellos murieron y él no murió, ¿verdad? Sí, retomando esa idea de que tal vez sus vidas eran más valiosas que la mía o porque ellos y no yo. Bueno, compañeros, profesor, sería todo por el momento de nuestra introducción e interpretación de este poema y pues a manera de cierre les queremos instar a que lean un poco más de poesía, ¿no? Compañeras, profesor, sería toda nuestra intervención por el momento. Esperamos que comenten y den sus opiniones respecto a este poema. También es importante instar a la lectura de este tipo de poetas tan poco conocidos a nivel local o a nivel regional propiamente. Y también, bueno, recordar que este autor, bueno, se le dice que es de la generación del 80, pero también que esta producción y este poema podemos prácticamente asociarlo a la situación actual, digamos, de, ¿por qué no?, de Nicaragua. Y podemos ver la actualidad que puede tener este tipo de situaciones a nivel latinoamericano. No sé, ¿esto quiere decir algo?